Hola amigos, gracias por visitar mi canal. Bueno, hoy os traigo la revisión de este cargador de baterías que compré hace aproximadamente un año. Lo compré en un Carrefour, estaba con un 30% de descuento, creo recordar, y lo compré básicamente por eso, por el descuento que tenía. Y bueno, pues hoy, un año después, voy a intentar hacer unas pruebas para ver qué tal es. Os lo voy a mostrar y vamos a poder determinar con esas pruebas a qué tensión de final de carga lleva las baterías, a qué tensión, si es que lo hace, pasa a flotación. Vamos a ver si da los amperios que su fabricante anuncia. Yo creo que esto daba 6 amperios, efectivamente. Anuncia 6 amperios. Este es el modelo de Angel, el modelo Charlie Echo-Bravo Charlie 6 Mike, o 6M, como queráis. No sé si lo apreciáis aquí. Y bueno, permite, además de cargar baterías de ácido plomo, creo que también lleva las de AGM, permite también utilizarlo como fuente de alimentación para alimentar el coche en el momento en que le vamos a cambiar una batería, para poder seguir alimentando la centralita y no haya que hacer ningún reseteo. Así que vamos a comprobar con qué calidad ofrece esa tensión a la centralita, puesto que hace falta, pues eso, una corriente que sea un poquito limpia, no con mucho ruido como suelen dar estos cargadores que son, bueno, fuentes conmutadas, ¿no? No son lineales. Así que, en fin. Bueno, pues vamos a comprobar si es cierto que da esos 6 amperios de carga, y vamos a ver en el osciloscopio luego si es muy ruidoso. Voy a empezar por hacer o simular un desempaquetado, puesto que yo ya lo he abierto para comprobar que viniese bien, que todo estaba correcto, como así fue, pero para que veáis vosotros pues lo que viene en su interior. Viene envuelto en esta bolsa de plástico con aquí en el fondo un manual de instrucciones y una serie de papeles, creo que hace referencia a la garantía. El manual de instrucciones, si me acuerdo, lo he de escanear, por lo menos el que viene en idioma español, puesto que creo que viene en varios idiomas, efectivamente, y os lo he de poner ahí en pantalla para que aquel que tenga interés en leerlo lo pueda hacer pausando el vídeo, ¿no? Espero que la calidad permita su lectura. Y bueno, pues eso, el manual por un lado y el cargador por el otro. El cargador, como podéis apreciar aquí, es de tipo plástico. Hombre, es atractivo, parece que trae un buen acabado. El cable de alimentación, por su rigidez, tiene un poquito, tanto el cable de alimentación como el de las pinzas tiene un poquito así de rigidez, pero bueno, creo que es aceptable. Trae buena calidad. A ver si os pongo también una foto por lo menos de este enchufe. Y lo que yo os decía de que es un poquito rígido para mi gusto es el cable este de la tensión de salida de 12 voltios, este de aquí. Me parece que tiene una longitud correcta, no son muy cortos como otros cargadores que vienen de Oriente. Estos traen pues una longitud bastante aceptable y trae unas pinzas que, aunque también son económicas, son de una chapita cromada fina. Por lo menos la cubierta de plástico no se le sale a la primera de cambio. Y creo que van a poder hacer su trabajo con normalidad. Ya os digo, no son unas grandes pinzas profesionales, pero bueno, son aceptables dentro del precio, está en su rango. Sobre la caja os decía que es una caja cerrada, la del alimentador o la del cargador. No trae ninguna rendija de ventilación, por lo que me imagino que traerá dentro pues bastantes aletas para disipar el calor que generan los componentes. Voy a intentar abrirlo y os mostraré unas fotos sobre lo que hay en su interior, porque a veces echando un vistazo a la electrónica pues podemos determinar bueno, si es bueno, mediocre o malo el aparato. Así que bueno, os dejaré con las fotos. Os puedo asegurar que yo sé lo que ocurre normalmente al abrir estas cajas de plástico, y por ello suelo tener muchísimo cuidado para no estropear el cierre, ¿no? Porque normalmente
los tornillos metálicos con las cajas de plástico no se llevan muy bien y suele ocurrir esto que estaréis viendo en fotografía, que los tornillos se comen el plástico y tras quitarlo 2 o 3 veces pues nos podemos quedar sin rosca y después tenemos el problema de cómo volver a cerrar las carcasas. Así que bueno, precaución con ello. Bueno, vemos que a la entrada del cargador, según viene la corriente de red, creo que por lo que se está viendo aquí es un equipo que debe de estar bien filtrado. No creo que resulte muy ruidoso para equipos sensibles a las interferencias. De todas formas, estoy viendo ya aquí que estos componentes que se encuentran aquí pegados a la aleta de aluminio, precisamente para disipar el calor que comentábamos antes, pues yo lo veo un poquito pequeño en tamaño, lo que me hace dudar que esto pueda llegar a dar los 6 amperios, o si lo hace, lo hará a un régimen de trabajo bastante alto. Así que en fin, igual que el transformador, y bueno, y el otro componente que tenemos en el otro lado. Y por el contrario, a la salida de los 12 voltios veo una etapa de filtrado pues muy sencillita, muy básica, así que bueno, como con la simple vista no es suficiente, veremos los datos que nos arrojan las pruebas que hagamos con el osciloscopio. De todas formas, por esta parte veo una electrónica muy limpia, pero por la parte trasera, por donde está la pantalla, veo una serie de soldaduras que han quedado un poco enguarradas. Ha quedado aquí un poco de flux de las soldaduras que no me gustan mucho. Bueno, lo importante es que al final funcione. Bien, vamos a empezar con las pruebas. Y la primera prueba que quiero hacer es la de ver hasta qué tensión es capaz de llevar las baterías, lo que es la tensión final de carga. Normalmente suelen quedar los cargadores entre 14,6 y 14,8 voltios. Vamos a ver a qué tensión las deja este. Vamos a monitorizarlo, vamos a poner esto a cargar y lo vamos a monitorizar con el multímetro de Kilewatts, que tiene la capacidad de poder medir máximos y mínimos. Os dejaré un enlace por aquí, el dedito, sí, por aquí por la pantalla, un enlace a la revisión de este multímetro. Vamos a ponerlo para que grabe los máximos y los mínimos y dejamos al cargador hacer su trabajo. No sé cuánto tiempo le llevará y esperamos hasta el final. Después os lo muestro. Bueno, ya estamos en el final de la carga. Como podéis ver en la pantalla, os voy a hacer zoom. En el cargador su pantalla ya marca full, es decir, cargada a tope. Y lo que me extraña, fijaros que está en una batería estándar, o sea, las de ácido plomo de toda la vida. Lo que me extraña es que el multímetro ha detectado como la tensión máxima de carga 14,24 voltios. Se me antoja un poquito bajo. Si podría llegar a 14,4 me gustaría más. O a 14,8, aunque es un poquito alto, pero 14,24 se me antoja un poquito bajo. Y por si acaso, voy a repetir, voy a quitar zoom un segundito. Por si acaso, voy a repetir la prueba. Voy a volver a descargar la batería, le voy a volver a poner el cargador y voy a hacer otra vez el registro, a ver si se repite esa cifra de 14,24, que, me repito yo, me parece un poquito baja. Bueno, en la repetición de la prueba podemos ver que el cargador ya marca full y el voltaje detectado por el multímetro ha sido de 14,23 voltios, la tensión máxima alcanzada. Me sigue pareciendo un poquito baja. Sería un poquito más normal en una batería AGM o una de gel, pero una de ácido plomo abierto, no, un pelín baja. Continuamos. Vamos a realizar ahora la siguiente prueba, que es determinar si el cargador, una vez que ha llevado a la carga total la batería, pasa a un estado de flotación y ver cómo efectúa esa flotación. Si da una tensión continua o carga la batería un poco, pasa un periodo de descanso y vuelve a darle otra carga. Vamos a ver cómo lo hace. Ponemos a cargar la batería. Está en batería estándar. Comienza la carga y vamos a ir viendo en pantalla y aquí en el multímetro también cómo se realiza ese cambio a flotación.
Una cosa a tener en cuenta es que, como veis en pantalla, el cargador marca que la tensión a la que se encuentra ahora mismo la batería es de unos 13,2 voltios. El multímetro nos está indicando 13,19. Bueno, 13,2 acaba de cambiar ahora, pero el multímetro a veces cambia 3. Bueno, la cosa está muy aproximada, no está exacta, pero está muy aproximada. Como veis, el cargador nos indica con este dibujo, me imagino que se podrá ver en pantalla, porque los reflejos siempre están haciendo de las suyas aquí. Ahí, ahora. Veis que hay el dibujo de una batería y con una serie de rayas nos indica pues en qué estado de carga se encuentra, si está, por ejemplo, al 30%, al 50% o al 100%. Vemos que está llegando aproximadamente al 50% de carga. Bueno. Ya hemos visto que ha llegado a la carga completa y ahora mantiene la batería, después de haber hecho esto durante varios ciclos, lo he estado visualizando, y lleva la batería hasta los 13,8 voltios, le corta la carga, la batería baja hasta 13,1 voltios y nuevamente vuelve a darle carga hasta los 13,8. Lo vamos a ver ahora. 13,8, corta y bajará hasta 13,1. Y así lo hace constantemente. A 13,1 y vuelve a darle. Bueno, pues ya sabemos, hace una flotación continua entre 13,1 y 13,8 voltios. Vamos con el modo de recuperación de este cargador. Bien, el fabricante en su manual de instrucciones, lo podéis leer, nos cuenta una serie de acciones que hace este cargador cuando está en este modo. Y para mí coincide perfectamente con lo que de toda la vida se ha llamado una carga de igualación o de, me acordaré, ecualización. Ok, y este modo no consiste nada más que elevar un poquito de más la tensión de la batería. Si la batería tiene como fin de carga unos 14,2 o 14,8 voltios, pues consiste llegar hasta los 15 o 15,5 voltios. Con ello conseguimos varias cosas. Una, que el electrolito se remueva en el interior de la batería y se iguale, es decir, que no se separe el ácido del agua. Y por otra parte provocamos que el sulfato que está adherido a las placas de plomo se pueda soltar. Bien, el problema de este método es que ataca mucho a la batería, le causa un pequeño daño. El electrolito se pone a gasear, se producen burbujas que desprenden por un lado oxígeno y por otro lado hidrógeno. Hay que tener mucha precaución con esto, puesto que el hidrógeno puede llegar a explotar si se almacena, ¿no?, encima de la mesa o donde estéis cargando la batería. Mucha precaución con las llamas o las chispas. Este método también no se puede mantener en el tiempo durante más de 3 o 4 horas, precisamente por el daño que le causamos a la batería. Y en aquellas que permita, puesto que tengan tapones, que permita el rellenado con agua, deberíamos de vigilarlo, por si ha perdido un poco de agua, puesto que eso es lo que se pierde cuando empieza a burbujear el electrolito en el interior de la batería. Muy bien, pues que sepáis eso, que este sistema se basa no en pulsos, sino en elevar la tensión de la batería un poquito más de lo normal. Y bien, vamos a probar a ver qué es lo que hace. Para llegar a ese modo tenemos que pulsar el botón este que trae aquí, bueno, el único que trae aquí el cargador, durante unos 4 o 5 segundos. Bien, y aquí lo tenemos, modo de reacondicionamiento. Conectamos el polo positivo al borne positivo y conectamos la pinza negativa al borne negativo. A ver si me da el cable. Aquí está. Ahí está. Y aquí podemos ver que empieza a subir la tensión. Vamos a verlo también aquí en el multímetro. Y vamos a ver si hace alguna cosa rara o no. Debería de ir subiendo poco a poco la tensión. La batería ya está cargada. Partimos de que para llegar a este modo tenemos que tener cargada la batería. ¿Ok? Y vamos a ir viendo cómo sube poco a poco más de lo normal. Ya estamos en 14,9, 98, aquí nos marca 15,1. Y se supone que en este estado deberíamos de dejar la batería, como ya he dicho anteriormente, entre 3 o 4 horas. Durante ese tiempo lo normal es poder vigilar cada X tiempo la batería para ver que no sale ácido de su interior
o que no ocurre ninguna cosa rara, puesto que ya os digo que esto es una situación anómala de la batería, llegar a este voltaje, y se produce un pequeño daño en su interior, aunque al final lo hagamos para recuperarla, ¿no? Vamos ahora rápidamente con el modo de carga de baterías pequeñas. Es un modo que tiene este cargador, no solo para cargar baterías de auto, que pueden ser más o menos grandes o medianas, pero para el caso de, por ejemplo, baterías de moto, que son bastante más pequeñas, que no es aconsejable darle una carga a 5 o 6 amperios, sino a mucho menos, pues este cargador también tiene ese modo para baterías pequeñas. Pulsaremos su botón hasta llegar a donde pone 12 voltios M, yo asimilo a baterías medianas o pequeñas, y vemos aquí en la pinza amperimétrica cuántos amperios es capaz de dar en este modo. Vemos que empieza a efectuar una carga y vemos que aquí me parece que no lo he puesto a 0, lo voy a poner a 0 para ser más justos ahora, y vemos los amperios que da, que son, ya sabía yo que era un amperio, ahí lo tenéis, un amperio clavado más o menos, que da cuando estamos en el modo de baterías pequeñas. Venga, continuamos. He procedido a hacer una descarga profunda a la batería, no es bueno hacérsela, de hecho sufren estas baterías, no están diseñadas para hacerles descargas profundas, solamente para, bueno, descargas fuertes momentáneas, como es el arranque del motor de un coche. Pero bueno, todo sea por la ciencia. Le he hecho una descarga profunda, le he bajado casi hasta 11 voltios, pero bueno, ahora se ha ido recuperando y está en 12,05, o sea, la tenemos bastante descargada. Voy a proceder a conectarle aquí los bornes del cargador y vamos a ver los amperios que es capaz de dar el cargador. Tenemos aquí nuestra pinza amperimétrica de la marca Bremen. Os dejaré, como no, un enlace por aquí arriba a su revisión. Y la vamos a poner en modo de corriente continua. La ponemos a 0. Y ahora vemos por aquí que, espero que no haya reflejos, está dando unos 5,94 amperios. Las pinzas amperimétricas no suelen destacar por una grandísima precisión de laboratorio a la hora de medir, pero sí nos va a dar una referencia bastante buena, pues eso, de los amperios que están corriendo. Y bueno, nos está diciendo que está en 5,92-93, es decir, está muy aproximado a los 6 amperios. Pero yo lo que quería ahora, a ver si soy capaz de poner la pinza por aquí, que no se me mueve y que salga en la pantalla. Bueno, es ver si esta intensidad, que son casi los 6 amperios, es capaz de mantenerlos durante un tiempo. Porque lo que suele ocurrir en estos aparatos es que en cuanto se empieza a calentar el componente, que le toca regular todo esto, empieza a bajar la intensidad. Y es lo que quiero ver yo. A veces lo bajan, bien porque tengan programado una curva de carga, o porque la batería esté llegando ya al final de carga. Evidentemente una batería absorbe más cuanto más descargada está. Cuando está llegando al final de carga, pues no lo hace. Es como una esponja que absorbe agua. Cuando está seca, tiene una capacidad de absorber agua muy grande, ¿no? Pero cuando ya empieza a estar empapada, pues deja de absorber. La batería hace igual. Y bueno, estamos viendo que ya empieza a bajar un poquito. Ya no son 5,9, son 5,3, 3,8, 3,9. Vamos a dejarlo aquí un poquito. Voy a dejarlo así 10-15 minutos y para no alargar mucho más el vídeo, que ya me está saliendo bastante largo de tiempo. Vengo por aquí de nuevo en 15 minutos. Hasta ahora. Bueno, nada muchachos, dicho y hecho. No lleva más de 10 minutos cargando la batería y ya vemos que esto va por 4,92 amperios. Es decir, no es capaz de mantener esos casi 6 amperios que aparecían al principio en la pantalla. Así que nada, esto suele ocurrir con la inmensa mayoría de cargadores que he probado. El fabricante siempre anuncia al alza una cantidad de amperios, nunca llega a ellos, pero es que además, nada más ponerse a trabajar a los 5 o 10 minutos, enseguida caen y vemos que este cargador se podría decir que es más de entre 4 y 5 amperios, más que de 6. Así que nada, lo que voy a hacer ahora a continuación es conectar el osciloscopio.
enchufárselo a la batería y ver qué cantidad de corriente alterna podemos detectar que saca este cargador, lo que viene siendo el ruido eléctrico, ¿ok? Venga, hasta ahora. Bien, ya tenemos el osciloscopio conectado aquí justo en el punto de unión de los bornes de la batería, porque no es lo mismo medirlo en un sitio que en otro, puesto que la batería hace un poco la función de condensador. Y bueno, he apagado las luces aquí del estudio para evitar interferencias aquí en el osciloscopio. Y bueno, pues aquí tenemos en pantalla lo que me he encontrado. Tenemos un valor de pico a pico de lo que es el rizado, pues de unos 186 milivoltios, que está ahí muy al límite de lo que a mí me gustaría ver. Está al límite, no se pasa demasiado, pero está al límite. Pero bueno, son por estos picos que podéis ver que pasan de vez en cuando. Si medimos el grueso, que va desde aquí hasta aquí, pues es casi, creo que recordar la mitad, sobre 81 milivoltios, que eso estaría bastante mejor. Así que bueno, está dentro de lo tolerable, de lo esperado, una fuente conmutada así de este tipo, pero bueno, un poquillo ahí al límite. Vamos a verlo después cuando hace la función de alimentar la centralita del coche, si va a sacarnos el mismo ruido. Vamos a medirlo efectuando la alimentación de algún tipo de resistencia lineal, como puede ser una bombilla, para equipararlo como si fuese una centralita y a ver qué tipo de corriente nos da. Bueno, para hacer la prueba de medición de cuando se comporta el cargador como si fuese una fuente de alimentación, he tenido que hacer una variación, porque he querido conectarle una bombilla de auto que consume entre 5 o 5,2 amperios, pero no ha sido capaz de alimentar el cacharro dicha bombilla. Entonces he optado por otra prueba, que es la de conectar el cargador a mi carga electrónica y ir subiendo el amperaje para ver hasta dónde llega. Para poner el cargador en modo de fuente de alimentación hay que pulsar su botón de modo o mode durante unos segundos. Ahora vemos que se ha puesto en el modo de reacondicionamiento, pero si volvemos a pulsar aparece ya Supply con 13,7 voltios. Muy bien, pues ya estaría en el modo de fuente de alimentación con el que podríamos alimentar el auto para efectuar un cambio de batería. Y yo aquí, a ver si puedo enfocar bien, si me da la cámara. Ahí está, voy a bajar un poquito la luz. Ahí. Voy a conectar la carga y aquí veis que empiezo por 2 amperios. Voy a hacer más zoom todavía. Estoy con la cámara en la mano, se me puede mover un poquito. 2 amperios. Empiezo subiendo y llegamos a los 3 amperios. Ahí está. La fuente sigue dando 13,40 voltios. Bien, perfecto para alimentar cualquier cacharrito. A 3 amperios, no hay ningún problema. Voy a seguir subiendo hasta los 4 amperios. Y a ver. Ahora, hombre. 4 amperios. Y sigue dando 13, creo que se puede ver, ¿no? 13,27 voltios a 4 amperios. Y yo sé que puedo seguir dándole un poquito más, que sí la aguanta. Estamos en 4,2, 3, 4, 5, 4 amperios y medio, 4,6, 4,7, y ya os adelanto que va a llegar a los 5, pero en cuanto llega a los 5 se corta, salta a un sistema de protección por sobrecarga. Aquí está, 5,8, perdón, 4,8 amperios, 4,9, y veis que los da, no hay problema, 4,9 a 13,15 voltios. No hay ningún problema hasta los 4,9, porque en cuanto le subo a los 5 voltios, ocurre esto. ¿Veis? ¿Veis? Se corta, pasado a 0, y aquí en la pantalla el aparato hace esta indicación y se protege de una sobrecarga. Pues hasta 4,9 amperios de verdad podemos alimentar cualquier cacharro.
Soy consciente de que se me está alargando muchísimo este vídeo y os tengo que pedir perdón. Pero bueno, os voy a poner unas imágenes térmicas ahora que he tomado aquí al cargador y a la batería para ver si los cables tenían una sección suficiente para el amperaje que da el aparato. Veremos si se van a calentar o no. Vamos a ver cómo se calienta el aparato y bueno, os pondré ahora las imágenes. Por otro lado, voy a hacer unas últimas pruebas, son dos, muy rápidas, que es, bueno, el cargador lo tengo ahora aquí acabando de cargar la batería de la última descarga profunda que le he realizado, pero quiero comprobar lo siguiente: si tiene protección para cambio de polaridad, es decir, si yo me equivoco, en vez de poner la pinza negativa negra, la pongo en el borne positivo y al revés, la pinza positiva la puedo poner en el borne negativo, si puedo producir alguna avería o alguna catástrofe nuclear. Vamos a comprobarlo ahora. Pongo el negativo en el positivo y el positivo en el negativo y espero que esto no se averíe. No, mirad, espero que lo podáis ver. El alimentador marca error en pantalla y nos está avisando de que nos hemos equivocado. O sea, ha funcionado correctamente y espero que no haya ninguna avería. Procedemos a efectuar la carga correctamente y vemos si sigue funcionando. Efectivamente, sigue funcionando. Muy bien, pues la última prueba consiste en provocar un cortocircuito entre las pinzas. Antiguamente en los cargadores que había hace años no solían contar en muchas ocasiones con esta protección y como provocases un corto de varios segundos de duración, te cargabas directamente el alimentador, se quemaba en su interior. Vamos a ver si este aparato cuenta con algún sistema de protección. Me voy a arriesgar y bueno, pues voy a provocar el cortocircuito y espero que aquí no ocurra nada. Pues bien, menos mal. Aquí el aparato nuevamente, voy a hacer zoom para que lo apreciéis bien, marca en pantalla error y nos está indicando de que estamos cometiendo, pues eso, un gravísimo error, que lo corrijamos, lo quitamos y la pantalla se vuelve a restablecer. En este sentido ha funcionado perfectamente. Voy a quitar zoom otra vez y se encuentra bien protegido. Ok, así que nada más, amigos, no quiero alargar más el vídeo. Simplemente solicitaros que si lo tenéis a bien os suscribáis al canal, activéis las campanitas y pulséis el like. Así que por el momento podéis ir en paz y os veo en el próximo vídeo. Que lo paséis bien.